Querida iglesia, es un gozo y un privilegio para mí el poder volver a estar aquí desde este púlpito, compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra. Doy muchas gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, que en este tiempo de enfermedad nos sostuvo y hoy me da el privilegio de poder volver a estar frente a ustedes. Y eso es una bendición. Muchas gracias a todos por sus oraciones, por sus muestras de cariño. Gracias a todos por la forma tan amorosa como compartieron de lo suyo para bendecirnos a nosotros de muchas maneras. De verdad estamos profundamente agradecidos con ustedes y muy gozosos de poder estar de vuelta para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del día de hoy. Quiero también agradecer a mis hermanos castellanos, a mi hermano Jorge y a mi hermano Ortega, José Luis Ortega, por haber tomado el privilegio de compartir la palabra del Señor en estos días en los que yo no pude estar aquí al frente. Muchas gracias, mis hermanos, es una bendición poder contar con ustedes y gracias por tomar este enorme privilegio de compartir el mensaje de la palabra. Gracias por todo su apoyo y gracias a toda la iglesia y a todos los amigos que estuvieron orando por nosotros durante todo este tiempo. Es una bendición poder contar con todos ustedes. El día de hoy vamos a, como ustedes ven, de pronto quedan unas secuelas y hay un poco de garraspera, un poco de tos. Ustedes perdonarán si de repente toso un poco. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes en las que hemos estado durante todas estas semanas, que se llama La Comunidad del Pacto. Y la semana pasada hablamos de lo que implica ser una comunidad centrada en Dios. Y decíamos que cuando Cristo vive en nosotros, su carácter está en nosotros, su palabra transforma nuestra conciencia, es decir, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer y de sentir, y eso transforma nuestra conducta. Cuando todo esto está transformado, entonces la iglesia también es transformada para la gloria de Dios. Y esta tarde vamos a avanzar un paso más en esta serie y vamos a estudiar a la luz de lo que dice Romanos capítulo 12, qué es lo que significa ser una comunidad desprendida. Ese es nuestro tema del día de hoy. Como que cuando hablamos de una comunidad desprendida, inmediatamente nuestra mente vuela al aspecto económico, al aspecto financiero, pero no vamos a hablar específicamente de eso en este momento. Vamos a darnos cuenta que hay muchas maneras de ser una comunidad desprendida. La iglesia fue diseñada por Dios para ser una comunidad generosa en muchos aspectos, para ser un grupo de personas que creen que el tiempo, los recursos, la energía que Dios nos ha dado son para bendecir a otros, son para la gloria de Dios y no para satisfacer nuestras propias necesidades solamente. Así que, ¿qué es lo que implica esto para nosotros en particular? Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, en esta carta que escribe a la iglesia de Roma, en ese contexto en el que estaba él. Y observen lo que dice el capítulo 12 a partir del verso 1. Dice allí: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros
Somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar la bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Como si ahora no hubiera dificultades, ¿verdad? Con todo lo que estamos viviendo hoy en esta pandemia. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Tremendo capítulo que nos da el Señor a través del apóstol Pablo. Y este capítulo está lleno de mandatos, está lleno de desafíos, de exhortaciones para la iglesia de Roma y para nosotros también. Fíjense bien, son alrededor de 25 mandatos diferentes, de 25 desafíos y palabras de aliento para la comunidad del pacto, para la comunidad de fe. Cuando dice allí, esta es la forma en que están viviendo entre sí, y cada vez que vemos frases como por ejemplo donde dice por lo tanto en la Biblia, sabemos que lo que sigue está basado en lo que ya se dijo antes. Los primeros 2 versos de este capítulo son básicamente una definición de lo que es la adoración. Y esta definición del Nuevo Testamento y todos los mandatos del Señor, que son 25 diferentes, sobre cómo amar, servir y cuidar a otros, todo esto no sale de la nada. Sale de un fundamento que se ha venido construyendo en los 11 capítulos anteriores de esta misma carta a los Romanos. Y son 11 capítulos que nos dan probablemente el más glorioso retrato del Evangelio en toda la Biblia. ¿Cómo se hace evidente el Evangelio en una comunidad de fe como la nuestra? Bueno, eso es de lo que habla esta carta a los Romanos y en particular este capítulo 12. ¿Qué es lo que está diciendo allí? En estos capítulos Dios muestra su rechazo absoluto al pecado y a los pecadores, y muestra su provisión en Cristo, descargando toda su ira sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a Romanos capítulo 12 a partir del verso 3 y entender que la Biblia nos dice que no nos amemos unos a nosotros y sirvamos unos a otros por la misericordia que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ese es el mandato, amarnos, cuidarnos, atendernos.
Así que vamos a ir viendo algunas cuantas cosas que este capítulo 12 de Romanos nos enseña. Así que yo espero que ustedes tengan listo su bosquejo para que no se pierdan, porque voy a estar dando mucha información al respecto y puedan ir siguiendo todo lo que vamos a ir diciendo. Tengan su bosquejo a la mano. ¿Cómo se ve la misericordia de Dios en la comunidad de fe? ¿Qué significa la misericordia de Dios en la comunidad de fe? Bueno, significa que somos, en primer lugar, adoradores motivados por la misericordia de Dios. Lo repito, somos adoradores motivados por la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ofrecía animales en sacrificio que eran traídos al altar como ofrenda a Dios. Ahí eran presentados a los sacerdotes y ellos los ofrecían en holocausto. Pero en el Nuevo Testamento dice que ahora quien está en el altar somos tú y yo. Ya no es un animal que traemos para ofrecer, ya somos tú y yo, ese sacrificio que debe ser santo y agradable a Dios. Esta es la adoración, tu vida rendida a Dios mismo, y eso va más allá de la música que cantamos los domingos o de una rutina religiosa que observamos. Se trata de rendirse a Él y de entender que todo en nosotros le pertenece. Se trata de dejarlo transformar nuestra mente con el conocimiento de su palabra, de tal manera que nuestros pensamientos y conductas lo reflejen a Él hacia el mundo que nos rodea. Observa lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 10. Este pasaje es tremendamente duro. Observen lo que dice: escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor: estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva, y sus festivales anuales son una carga para mí. No los soporto. ¿Qué tal estas palabras del Señor? Terribles. Tremendas. Dios odia nuestra ofrenda, nuestro culto, el culto que le ofrecemos a Él. ¿Es posible eso, que Dios lo odie? Absolutamente es posible. Es posible cuando solo se trata de rutinas religiosas, de ofrendas religiosas carentes de una rendición de la vida propia y de un sometimiento genuino a Dios. Es posible que Dios odie un culto en donde la gente viene más por tradición que por convicción. El pueblo de Israel, en ese momento de su historia, estaba viviendo este ritualismo. Ellos habían perdido el punto central de la adoración, que era Dios mismo. Se desconectaron de la misericordia de Dios. Y no solo en su relación con Dios, sino en su relación entre unos y otros. Observen lo que dice el verso 15 de Romanos capítulo 12. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Perdón, estamos en Isaías capítulo 1 todavía. Cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque haya muchas oraciones. No escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la casa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan
infiel se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. ¿De qué está hablando este pasaje? Es decir, el enojo de Dios contra el pueblo de Israel, que estaba más centrado en sí mismo que en honrar a Dios, lo lleva a este punto. El pueblo de Dios no solo faltaba en el punto central de la adoración, que era su relación con Dios, sino su culto no estaba teniendo ningún efecto en las relaciones que tenían los unos con los otros. Estaban ignorando a los oprimidos, estaban ignorando a las viudas, a los huérfanos, y nosotros tenemos que recordar que nuestras canciones desconectadas de los corazones que se entregan a Dios pierden todo el punto. Puedo tener la más excelente voz y cantar como nunca, santo, 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 y si mi corazón no está verdaderamente rendido a Dios, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir? Puedo vestir el mejor traje el domingo para presentarme delante de Dios, pero si mi corazón está lejos de Él, ¿de qué va a servir? No podemos ser una iglesia que se preocupa más del culto que del Dios al que le rendimos culto. No importa lo que hacemos o decimos los domingos si nuestras vidas están ignorando las necesidades de las personas que nos rodean, los pobres, los oprimidos que nos rodean. Entonces no importa lo que hagamos o digamos, no estamos adorando genuinamente cuando nos reunimos. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es tan importante esto? Porque experimentamos la misericordia de Dios en la adoración. Desde el verso 3 hasta el final del verso 21, el apóstol Pablo habla de cómo expresamos la misericordia de Dios en comunidad. Y estas cosas van de la mano. La adoración nos impulsa a amarnos unos a otros y cuidar los unos de los otros para servirnos los unos a los otros. Entonces nosotros experimentamos la misericordia de Dios en la adoración. Yo lo adoro porque Él tuvo misericordia de mí. Si no, no estaría aquí. Y se los digo hoy con mucho más conocimiento de causa. ¿Cuántas personas han muerto a causa del COVID? Y Dios me preservó la vida. Por su gracia podemos adorarlo. Por su gracia podemos rendirlos a Él. Y eso nos hace apreciar a otros, a los que están a nuestro alrededor. Pero además expresamos la misericordia de Dios en la comunidad. Eso significa que lo que hacemos en una reunión de adoración como esta es importante, muy importante. Pero es solo una parte de lo que significa ser la comunidad del pacto. Porque nuestra reunión de adoración como esta en la que estamos nos debe de impulsar a amarnos y servirnos los unos a los otros y a otros que no son parte de esta comunidad para que un día lo sean. El primer punto que nos enseña este pasaje tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Pero en segundo lugar, somos una familia moldeada por la misericordia. Ya dijimos hace un momento que somos adoradores motivados por la misericordia. Pero además de ser adoradores, somos una familia moldeada por la misericordia de Dios. Es decir, estamos juntos en esto.
No somos un montón de llaneros solitarios, cada quien por su lado, que se juntan cada domingo. Nos pertenecemos y Dios trabaja y nos moldea juntos, usando a fulanito y a sutanito que son difíciles y usando a sutanito y a menganito que no son tan difíciles. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos en unos y en otros, en todos, en esta familia de la fe. Somos una familia y nuestro vínculo de unión es mucho más profundo que la unión de sangre. La unión de sangre es temporal, es limitada, pero en Cristo nuestra unión va más allá del tiempo, va directo a la eternidad. Entonces nos pertenecemos el uno al otro. Vean lo que dice el verso 3 de Romanos capítulo 12. Verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Es decir, cada miembro pertenece a todos los demás. No hay una interconexión más profunda que esta. Literalmente somos socios, estamos juntos. Igual que el cuerpo, igual que la analogía que usa Pablo del cuerpo, de esa misma manera como el cuerpo tiene muchas partes diferentes que se conectan entre sí, así nosotros somos diferentes partes de un solo cuerpo, dependientes unas de otras. Yo no podría estar llegando a ustedes si no hubiera alguien que haga su trabajo para que yo pueda llegar a ustedes. Y déjenme decirles que no es una sola persona, son muchos los que intervienen en que yo pueda estar delante de ustedes. Por cierto, quiero agradecer a nuestro equipo de producción por todo lo que han estado haciendo durante todos estos meses, porque es un trabajo bastante pesado y bastante fuerte. De eso se trata, ser un cuerpo, cada uno haciendo su trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo funciona. Nos pertenecemos el uno al otro, pero tenemos dones para servirnos los unos a los otros, es decir, nos servimos los unos a los otros. Verso 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien, esfuérzate, invierte tiempo. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Lo que está diciendo aquí es que todos los miembros en el cuerpo, cada parte del cuerpo le ha sido dado un don con un propósito. Si tú has confiado en Cristo para salvación, el Espíritu de Cristo que vive en ti, no importa la edad que tengas, no importa en qué etapa de vida estés, no importa lo que estés haciendo, Él te ha dado un don espiritual, que es una capacidad o una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de Dios para la edificación del cuerpo, para construir un cuerpo, para reforzar, para capacitar, para preparar un cuerpo, para bien, para el crecimiento de todos. Por eso es que no los debes de guardar, porque entonces los demás no crecemos. Si tú te guardas tu don, los demás no crecemos. Si yo me guardo mi don, los demás no crecemos. Dios nos ha equipado para cumplir la misión que el Señor nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones, para que todo el mundo pueda amar, crecer y servir. Y esa tarea no se puede completar con el 50% de la iglesia. Esa tarea no se puede completar con el 80% de la iglesia. Esa tarea no se puede completar con el 99% de la iglesia. Todos necesitamos de todos. Necesitamos de los jóvenes. Muchachos, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo?
Los necesitamos. Necesitamos de los niños, necesitamos de las mujeres, de los varones, de los matrimonios. Necesitamos de todos. Necesitamos de los que ofrendan sus dones y talentos para servir a otros, de los que ofrendan dinero para comprar materiales, de los que limpian, de los que enseñan, de los que ayudan, de los que sirven, de los que escuchan, de los que consuelan. Cada parte poniendo su don en acción por el bien de los demás y al servicio de Dios para su gloria. Déjame decirte esto. Si tú te la has pasado toda esta pandemia sentado pensando que no hay nada que puedas hacer, estás muy equivocado. Y no estás siendo útil al reino. Levántate, muévete. Busca delante del Señor cuál es tu don y ponlo a trabajar. Pero además nos amamos, dice el verso 9, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Es decir, a todos se nos ordena que amemos, pero el desafío consiste en amar con motivos puros, sin que la hipocresía o la deshonestidad envenenen ese amor. Se trata de un amor incondicional, un amor desinteresado, y eso es lo que nos hace diferentes del mundo, porque el mundo, como dicen por allí popularmente, nadie da paso sin guarache, ¿verdad? Nosotros sí, nosotros hacemos las cosas no esperando una retribución, sino sabiendo que estamos sirviendo a los demás, sirviendo a Dios al servir a los demás. Entonces, no nos reunimos pensando, ¿y qué voy a obtener? ¿Y qué voy a conseguir? ¿Y esto cómo me va a beneficiar? Nos reunimos pensando, ¿cómo puedo dar por el bien de las personas que me rodean? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan allá en Juan? ¿Cuál será la característica? Si se aman los unos a los otros. El amor es la característica distintiva de un hijo de Dios, de un creyente. Entonces nos amamos, pero también nos preocupamos por los demás. Vean el verso 10, ámense unos a otros con un afecto genuino. Y la imagen que presenta el apóstol Pablo es la del amor de hermanos en una familia en la carne. Pero la iglesia somos una familia espiritual. Los lazos que nos unen a los miembros de esta familia espiritual son mucho más seguros y mucho más duraderos que los que unen a los miembros de una familia meramente física. Así que lo que el apóstol está queriendo decir es que los miembros de esta familia espiritual deberían hacer todo lo que está en su poder para permanecer afectuosos, amorosos, cuidadosos, ocupados de aliviar las necesidades y las preocupaciones de los demás. Yo no sé qué pasa contigo en la mañana cuando te levantas, pero yo de repente empiezo a leer las peticiones de oración de muchas personas y pienso, qué dolor. Saber que fulanito está así, menganito está en esto, sutano en otra cosa, y preocuparnos por los demás. Y entonces nos honramos entre nosotros. El pasaje del mismo verso 10 lo dice, deleítense al honrarse mutuamente. Honrar a los otros antes que a sí mismos. Es decir, lo que literalmente esto quiere decir es, prefiero honrar en lugar de ser honrado. Y esto es una actitud totalmente contraria a lo que el mundo enseña, ¿verdad? Porque ¿a quién no le gusta ser honrado? ¿A quién no le gusta que le reconozcan por tal o cual situación? Pero lo que dice el Señor es, prefiero honrar en lugar de ser honrado. ¿Cómo honramos a los demás? Vean lo que dice Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. Este es un gran consejo. ¿Por qué? Porque necesitamos detenernos a pensar si esto que voy a decir va a bendecir a quien lo va a escuchar.
¿Va a hacerle crecer en el Señor? ¿Va a hacerle madurar en su fe? ¿Va a hacerle confiar más y depender más de Dios? Si la respuesta a esas preguntas es no, pues más vale no decirlo. Y no solamente estamos hablando aquí de lenguaje vulgar, estamos hablando de otras cosas, chismes, banalidades, filosofías y pensamientos que no son bíblicos, que nos agarramos quién sabe de dónde. Hay que tener mucho cuidado y pensar si lo que voy a decir lo dice la Biblia o no, porque a veces decimos cada cosa. Tristemente estos días que hemos tenido que enfrentarnos al dolor de la pérdida de un ser amado como familia, es increíble escuchar a tantas personas que sí con una buena intención, sí con un afán de consolar, dicen un montón de cosas que la Biblia no enseña, que no son ciertas, que no son verdad. Probablemente ustedes habrán escuchado que cuando alguien fallece hay alguien que dice, bueno, ahora ya tienes un angelito cuidándote en el cielo. Eso no lo dice la Biblia. Eso es antibíblico. Y yo sé que la intención es consolar y animar, pero debemos tener mucho cuidado. Nos honramos entre nosotros cuando lo que decimos hace crecer en su fe y en su dependencia de Dios a alguien más. Y hay algunas cosas que decimos que no ayudan para eso. Si lo que voy a decir no va a bendecir, no va a edificar, mejor no lo digo. Y entonces nos estimulamos los unos a los otros. El verso 11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es, haz lo que a ti te toca hacer. No dejes de cumplir tus responsabilidades espirituales porque Dios hará lo que solo Él puede hacer. Si Él te encargó una tarea, cúmplela con honor. Yo sé que hay muchos factores que pudieran hacernos pensar, estoy harto, esto es difícil, ya no puedo más, ya no quiero. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es, tú trabaja con esmero, esfuérzate, sirve al Señor con entusiasmo, haz lo que Él te mandó, hazlo bien. Si los demás lo hacen o no lo hacen, bueno, ya será asunto de ellos con Dios, pero tú haz lo que a ti te toca. ¿Se acuerdan ese hermoso pasaje? Alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Vivamos así. Porque cuando vivimos de esta manera es como una bola de nieve que va envolviendo a otros en su efecto en conjunto mientras va creciendo y se hace más grande y animamos a otros a hacer lo que deben de hacer. Cuando yo hago lo que a mí me toca, otros se inspiran y hacen lo que les toca. Y juntos hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Y entonces compartimos con los demás. Compartimos con el pueblo de Dios que está en necesidad. Literalmente participamos. Vean lo que dice el 13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Esto está clarísimo. Ahí no hay lugar a dudas en la interpretación bíblica. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Yo no sé si alguna vez en tu presupuesto familiar, y yo lo confieso, que yo no lo he hecho hasta que me encontré con este pasaje preparando el mensaje, me quedé pensando en esto. En mi presupuesto familiar no hay un apartado que diga ayuda a quien lo necesite. Porque este verso dice, estén listos. Estén listos. De tal manera que cuando la necesidad surja, no esté uno pensando, híjole, pues me gustaría ayudarte, pero pues no estoy preparado, entonces no puedo. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Nosotros experimentamos esto durante el tiempo de enfermedad. Yo no sé si tú sabías
que hubo quienes se tomaron el compromiso de preparar comida para nosotros. Que hubo quienes se tomaron el compromiso de comprar medicamentos y víveres, los víveres y medicamentos que necesitábamos. Yo no sé si tú sabes que hubo quienes estuvieron dispuestos a ofrendar para suplir las necesidades. Hubo quienes estuvieron dispuestos a estar al pendiente de nuestras necesidades en términos médicos. Médicos que estuvieron al cuidado de nosotros las 24 horas, llamándonos, preguntándonos cómo vamos, pidiéndonos que les mandáramos nuestra oxigenación, nuestros signos, en fin, al pendiente de nosotros. Y ante el más mínimo cambio, ahora tomen esto, ahora dejen esto, ahora hagan esto. Hubo gente dispuesta a eso. Hubo gente dispuesta a mostrarnos su amor de muchas otras maneras. Y así es como debemos expresar la misericordia con todos, especialmente con los hijos de Dios. Por eso insistimos tanto en las despensas, por eso es que eventualmente reunimos ofrendas de amor para ayudar a alguien en necesidad, pero necesitamos que esta actitud, que esta forma de comportarnos sea parte del ADN de esta iglesia. Ayudar a todos cuanto podamos con liberalidad, mostrando a otros la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, de tal manera que nuestra vida sea una ofrenda de alabanza para Dios. Nos ocupamos de las necesidades de otros, compartimos con los demás, practicamos la hospitalidad. Y la idea de este pasaje cuando habla sobre la hospitalidad es: busca oportunidades de ser hospitalario. Desde invitar a alguien a tomar un café en tu casa, claro, en este momento es complicado por el asunto de la pandemia. Pero de lo que está hablando aquí es que tomes una actitud proactiva, que no esperes a que la oportunidad llegue, sino que tú la busques. Necesitamos buscar maneras de participar de las necesidades de otros, de ser sensibles a las necesidades de otros y de compartir con ellos lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho, lo que Dios te haya dado. Y cuando eso pasa, entonces nos regocijamos con los demás. Dice el 15, alégrense con los que están alegres. Se requiere más gracia para regocijarnos con los que se gozan que para llorar con los que sufren. Es decir, somos más empáticos ante el dolor de la gente, pero cuando alguien triunfa, ¿qué pasa? Sentimos envidia, competimos y pensamos: ¿por qué a fulanito le va tan bien? ¿Por qué se compró un coche nuevo? ¿Por qué lo ascendieron en el trabajo? ¿Por qué le dieron un aumento de sueldo? Yo me acuerdo que hace algunos cuantos años, yo creo que unos, ¿qué será? 10 años, me acuerdo muy bien que un día estaba viendo ahí las publicaciones de Facebook y veo que un pastor, amigo mío, sube una fotografía en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y entonces yo me quedé pensando, y lo confieso con toda honestidad: ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios a este hombre le da la bendición de ir al estadio de los Vaqueros y yo a duras penas puedo ir al Azteca? Pero si somos honestos, esa es muchas veces la actitud que tomamos, como de competencia. ¿Por qué? No. Por eso se requiere más gracia para regocijarnos con los que se gozan que para llorar con los que sufren. No envidiamos los éxitos de los demás, nos regocijamos el uno con el otro, no competimos con otros, más bien celebramos las victorias y los triunfos de los demás con gozo genuino, con el gozo que viene de un corazón transformado. Eso hacemos. Nos gozamos. Nos gozamos. Y entonces dice la segunda parte de este verso 15, lloramos con los demás. Nuestra propia naturaleza nos capacita para llorar con aquellos que sufren. Se le llama empatía. Y en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla de cómo cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Por ejemplo, ustedes saben lo que se siente
cuando uno se hace una simple cortada, por mínima que sea, afecta a todo el cuerpo. Se corta uno, por ejemplo, con una hoja de papel en el dedo meñique, y ya eso prácticamente nos incapacita toda la mano, en el pie. Todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo. Bueno, cuando algunos de ustedes sufren, sufrimos todos. Porque de eso se trata ser una familia, y lloramos con los que lloran con un dolor genuino, porque los amamos, porque nos duele ver sufrir a alguien que amamos. Estas 2 semanas, mi familia y yo hemos experimentado en carne propia esto también, llorar con los que sufren y se duelen por la pérdida de un ser amado. Hemos recibido mensajes y llamadas de muchos de ustedes doliéndose con nosotros, y eso es exactamente así como debemos vivir. Pero ojo, porque esto es consecuencia directa del amor que nos mostramos los unos a los otros. Y entonces, ¿qué pasa? Nos aceptamos los unos a los otros. Dice el verso 16, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. La manera como este pasaje habla sobre la armonía con la que debemos vivir unos con otros es muy importante. La armonía es importante para las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, pero también es importante para el testimonio hacia los que están afuera. Ahora, para vivir en esa armonía es necesario que todo orgullo sea eliminado. Por eso el pasaje dice, no sean tan orgullosos. No piensen que lo saben todo. ¿Qué me va a poder enseñar este hermano, esta hermana? No. Mucho cuidado con el orgullo, porque entonces la armonía es la verdadera humildad. Una comunidad redimida está marcada por una humilde preocupación por cómo son tratadas todas las personas con el valor que Dios mismo les ha dado. Y la última frase del pasaje habla de que las personas con actitudes de autosuficiencia representan un peligro terrible para la armonía de la congregación. La persona que es sabia a sus propios ojos rara vez lo es a los ojos de todas las personas, porque eso no honra a Dios. Así que vivimos en armonía unos con otros porque tratamos con respeto y amor a todas las personas, porque eso honra a Dios, y no somos arrogantes creyendo que lo sabemos todo, sino que más bien somos armoniosos, humildes, y buscamos el bien de los demás. Entonces ya dijimos que los adoradores son impulsados por la misericordia y que además somos una familia moldeada por la misericordia que invierte su vida en la misión de dar misericordia. Y este es el tercer punto. Estamos en la misión de dar misericordia, de compartir esa misma misericordia con otros. Ahora, si ustedes notaron, nos saltamos el verso 14. ¿Por qué? Porque en el verso 14 y después de los versos 17 y 21 al 21, lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo se centra ahora en la forma en la que respondemos a las personas que no son parte de esta comunidad de fe, a los que no son creyentes, los que están fuera de la comunidad de fe, y en particular aquellos que nos persiguen o que nos buscan el mal. ¿Cómo debemos responder ante esas situaciones? Bueno, en primer lugar, confiamos en la justicia de Dios, no en la del hombre. Confiamos en la justicia de Dios. El verso 14 dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Tenemos que recordar que esta carta del apóstol Pablo fue escrita en un momento en el que los creyentes estaban siendo perseguidos. Obviamente no estamos en la misma situación en este momento. Sin embargo, todos hemos sufrido algún tipo de injusticia. Todos hemos sido lastimados o rechazados. Y son exactamente en esos momentos en los que debemos de confiar en la justicia de Dios.
Lo que pasa es que cuando somos agraviados es que crece en nosotros una raíz de amargura y de ira hacia las personas que nos han hecho daño. Y crece sobre todo cuando no se trató, cuando no se habló, cuando no se resolvió, cuando no se expuso. Y a veces durante años la amargura y la ira crecen y nos endurecen, nos hacen más fríos, nos hacen insensibles. Y lo que provoca esta raíz es que querramos que se haga justicia según nuestra idea de justicia. Alguien nos ha lastimado y nosotros queremos que haya un pago de alguna manera. Queremos que haya justicia a nuestro modo y en nuestro tiempo. En otras palabras, lo que deseamos no es justicia, sino venganza. Ahora, el deseo por la justicia no es malo. Es bueno desear la justicia. Dios es justo. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí es: bendice a los que te persiguen. No pagues mal por mal. El verso 19 de este capítulo 12 de Romanos dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¡wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea, en vez de buscar que paguen lo que hicieron, no. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Debemos tener confianza en la justicia de Dios. Y puede ser que esa justicia no sea inmediata, puede ser que tarde más tiempo de lo que nosotros hubiéramos deseado. Sin embargo, debemos saber esto: Dios es justo y su justicia prevalecerá tarde o temprano. Y creer en la justicia de Dios, ¿sabes qué pasa? Nos libera. ¿Cómo se puede bendecir a los que te persiguen? ¿Cómo? Bueno, no me enfoco en desear tu mal, sino en buscar tu bien. ¿Alguna vez has orado pidiendo a Dios bendición para alguien que te ha herido, que te ha traicionado, que te ha lastimado? Porque de eso es de lo que está hablando Pablo, de dejar de enfocarte en tu dolor y buscar enfocarte en la voluntad de Dios. Confiar en que Dios un día te hará justicia. Y déjame decirte que es mejor gozar de la justicia de Dios cuando sea que Él quiera, que buscar la venganza o buscar que se haga la justicia que yo pienso. Y entonces nosotros triunfamos con el amor de Dios. Dice el verso 17: nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y esta es una de las declaraciones más revolucionarias del Nuevo Testamento. Y lo vemos en Jesús. Jesús decía: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Pablo está diciendo lo mismo aquí. El triunfo, la victoria, está en el amor. En ningún libro que no sea cristiano vas a encontrar a alguien diciendo: bendice a los que quieren matarte. Porque eso es una forma radicalmente diferente de vivir. Es una forma que va totalmente en contra de la corriente de este mundo. Totalmente en contra. Esta es claramente una de las características distintivas de la iglesia. La sociedad de aquella época y la sociedad actual nos dicen: si alguien te hace daño, devuélveselo. Busca venganza, haz que pague. ¿Cuántas veces hemos oído esos consejos? Pero el Señor nos dice: bendícelos. Ahora, eso solo es posible a través del amor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere venganza. Es Dios el que nos capacita para amar y para buscar la bendición de aquellos que nos han lastimado. Ahora, ¿por qué debemos hacer esto así? Porque seguimos el ejemplo de aquel que murió por sus enemigos.
Y no me refiero precisamente a los romanos que crucificaron a Jesucristo, me refiero a ti y a mí. Porque cuando tú y yo éramos enemigos de Dios en nuestros pecados, ¿qué hizo Él? Nos amó, nos bendijo, nos buscó con misericordia y fue a la cruz en nuestro lugar. Así que ¿cómo podremos demostrar el carácter de Dios a un mundo que nos observa si no es respondiendo de una manera diferente a aquellos que nos tratan mal o que nos hacen mal? Afortunadamente tenemos algunos muy buenos ejemplos. Miren, déjenme contarles esta historia muy rápidamente, ya casi para terminar. Graham Staines fue un misionero que había servido durante 34 años en la India. Él fue director de una misión de lepra. Y él sirvió en esa misión de lepra con toda su familia, que estaba compuesta por él, por su esposa y sus 3 hijos. Eran 2 muchachos y una chica. Pues la historia dice que un día él y sus 2 hijos, Philip de 10 años y Timothy de 6, estaban en su coche fuera de un mercado cuando fueron atacados por unos hinduistas radicales y quedaron atrapados dentro del vehículo. Y estos radicales hinduistas rodearon el vehículo y le prendieron fuego. Y este hombre y sus 2 hijos fueron quemados vivos por este grupo. Cuando la prensa entrevistó a la esposa de este misionero, ella dijo lo siguiente: solo tengo un mensaje para el pueblo de la India. No estoy amargada, tampoco estoy enojada, solo tengo un gran deseo: que cada ciudadano de este país pueda establecer una relación personal con Jesucristo, que dio su vida por sus pecados. Tremenda declaración, ¿no? ¿Cómo alguien a quien le mataron a su esposo y a sus hijos de una manera tan terrible puede responder de esta manera? Bueno, la historia no termina allí. Todo el mundo pensaba que ella se iría de la India, pero lo que dijo fue que Dios la había llamado a la India, y sus palabras fueron: mi esposo y nuestros hijos han sacrificado sus vidas por esta nación. La India es mi casa. Y yo espero estar aquí y continuar sirviendo a todos los necesitados. Entrevistaron también a su hija Esther de 13 años y le preguntaron lo que sentía por el asesinato de su papá y de sus hermanos, y ella respondió: yo alabo al Señor porque Él encontró a mi padre digno. De morir por Él. ¿Cómo se puede hablar así ante una tragedia tan terrible? Solo cuando Dios ha transformado el corazón, cuando estamos completamente rendidos a Él y dejamos que Él haga lo que tiene que hacer. Y es mi oración que Dios levante padres e hijos, esposos y esposas, hombres y mujeres, que cuando se encuentren en horribles situaciones como estas, demuestren la gloria de Dios al mundo que nos rodea. Que entiendan que esta clase de amor solo es posible cuando Cristo está en nosotros. Y que verdaderamente hagamos la diferencia y seamos la luz y la sal que este mundo necesita. Porque es importante ser una comunidad desprendida. Queremos ser una comunidad desprendida de tal manera que cuando los tiempos difíciles vengan, la comunidad que nos rodea pueda ver en nosotros que los amamos con un amor radical. Un amor que cuida y que apoya. Queremos que las personas vean cómo nos regocijamos con los demás, cómo lloramos con los demás, cómo nos aceptamos los unos a los otros. Queremos que la gente a nuestro alrededor sepa que la alegría de la familia refleja la gloria de Dios. Y cuando el mundo vea a los hijos e hijas
de Dios, disfrutar de la vida juntos, cuando el mundo vea el crecimiento de unos a otros, el amor y el apoyo y el servicio de unos por otros radicalmente, entonces ellos puedan ver a Dios a través de nosotros. Necesitamos reflejar la gloria de Dios y eso va a suceder solo en la medida en la que estemos dispuestos a someternos a Él y a dar, no solamente económicamente. Y ustedes deben saber esto, esta es una temporada muy difícil para la iglesia. Estamos viviendo económicamente un desafío terrible. Necesitamos de su fidelidad, pero no solo en esa área, necesitamos de su fidelidad en todo, en poner a trabajar sus dones, en amar a otros, en cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos ser desprendidos de todo lo que Dios nos ha dado, de dinero, de esfuerzo, de trabajo, de amor, de compasión, de cuidado por los demás. Así que yo les animo a que seamos una comunidad del pacto desprendida, que estemos dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo y todo lo que Dios demande de nosotros para gloria de su nombre. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor y bondad en nuestras vidas. Porque nosotros todos, de alguna manera u otra, hemos podido experimentar, disfrutar de tu misericordia, del amor con el que tú nos has amado, proveyéndonos, animándonos, alentándonos, sabiendo a alguien dispuesto a escucharnos, a enseñarnos, a hablarnos, a cuidarnos, a atendernos. Y nosotros queremos ser esa clase de iglesia, una iglesia que no se guarda nada para sí, una iglesia que está dispuesta a abrir su corazón, su hogar, sus recursos, su cartera, su despensa, todo por el bien de los demás. Ayúdanos a vivir de esa manera y déjanos estar tan centrados en ti que tu carácter se transfiera a nosotros, a nuestra vida, a través de tu Espíritu Santo que vive en mí. Gracias, Padre, por este tiempo y por este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.